paletas de colores, pero mi trabajo siempre termina siendo tradicional, o sea, pinceles sobre tela, etc. Esa es la pregunta que me habían hecho, que quería saber. Esa es la pregunta que se me había ocurrido a mí como para empezar con esta conversación, articular con la escuela y cortar un poquito el hielo. Chicos, ¿se les ocurre alguna pregunta a ustedes para hacer la Ciruelo? Algunos de los niños que están acá estuvieron viendo los videos, hay muchas actividades en el colegio en simultáneo y bueno, se estuvieron repartiendo. Ustedes que estuvieron escuchando el otro día y viendo los videos, ¿se animan? Porque yo tengo una más. Yo tengo una pregunta más, Ciruelo. Hay docentes que los otros días, al ver cómo vos hacías los dibujos, porque les cuento que Ciruelo a veces empieza por el fondo, luego comienza a sacar óleo y del fondo va emergiendo la figura, el dragón o la diosa o el ser fantástico que está pintando y termina con los detalles. Hubo una docente que está aquí presente que me preguntaba, uy, al revés de la técnica tradicional. Entonces yo tenía ganas que vos contaras cuál es tu técnica y cómo la ves a la figura emerger del fondo. Bien, en el vídeo que vieron es una acción especial que yo trabajé en público, digamos, es algo que no hago nunca, trabajar cuando, bueno, en un lugar donde hay público y me están mirando, y aparte es una pintura que tengo que hacer en 1 hora y media, 2 horas, no más, porque es así la situación, ¿no? En ese caso yo hice, con técnicas que suelo trabajar acá en mi estudio también, pero como en mi estudio tengo más tiempo y de acuerdo a cómo se vaya presentando la imagen, puedo cambiar la técnica y modificar y agregar colores o decir, bueno, dejo secar ahora un par de horas y después continúo, etcétera. En el vídeo que vieron no lo hice así. Quiero decir con esto que tengo muchas variantes, no necesariamente me ciño a una. En el sentido, a veces lo primero que dibujo es el fondo, como se ve ahí, pongo mucha pintura y empiezo a trabajar el fondo y después la figura, incluso la figura voy quitando color para que se vea el fondo, a veces voy agregando color, voy agregando luces, voy agregando sombras. Todo depende de cómo vaya evolucionando la pintura misma y qué es lo que yo vaya viendo que necesito en ese momento. La técnica tradicional, cuando se trata de hacer ilustraciones muy terminaditas, muy prolijas, con una temática muy definida ya de antemano, es más tradicional en el sentido de que empiezo con mucho más medido, empiezo con los pinceles poniendo la pintura justa, voy respetando el espacio donde luego va a ir otra figura. Por ejemplo, en la que vieron ustedes empecé con un charco, digamos, ¿no? Así que en ese sentido soy muy libre. Justamente una de las cosas que más me gusta es improvisar todo el tiempo. Bueno, me haces acordar a una expresión de uno de los niños ayer que decía, hace magia, es un mago, porque realmente ir viendo cómo aparece la figura de todo ese fondo, que está todo cubierto, le dejó esta impresión a los chicos, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos... A ver, te paso, ¿no? Bueno, acá tenemos una docente que quiere hacer una pregunta, Ciruelo, ¿sí? Se está acercando. Muy bien, adelante. Hola Ciruelo, soy la profe Elena. Asómate acá, mira, ahí me ves, ahí está. ¿Qué tal? Sí, te veo perfecto. Bien, soy profe de sociales, no estoy tanto con el tema del arte, pero en realidad te conozco, he visto parte de tu obra y en realidad la pregunta, para que les cuentes a los chicos un poco, tiene que ver por qué el interés en dragones, en estos seres mitológicos
mitológicos, es decir, ¿qué te llevó a pintar ese mundo mágico? Muy bien, gracias Elena por tu pregunta. Es muy atinada. En realidad, todo el tema de los mundos fantásticos es algo que me apasionó desde muy chiquito, sin ningún motivo concreto, simplemente nací así. Todo esto me apasiona desde que tengo uso de razón, y desde que dibujo cosas fantásticas. Pueden ser ángeles, duendes, hadas o dragones o dinosaurios. Incluso cuando era chico dibujaba todo, incluso animales, y para mí no había diferencia entre si el animal existía o no existía, como digamos, puede ser un león o un dragón, sino que me apasionaba todo el arte fantástico en general, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó al arte, a apasionarme con esto. Fue ya más adelante en la secundaria cuando ya decidí que realmente la pasión que yo tenía por todo esto se iba a convertir en mi carrera, porque me gustaba mucho y ya había visto pintores ingleses y americanos que me gustaban mucho dentro de este estilo. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero fue en Barcelona, o sea, yo me vine a vivir a Barcelona, donde estoy ahora, en el año 87. Y fue en ese momento cuando, trabajando para una editorial de acá de España, me empecé a especializar en dragones. Les comento que Barcelona es la ciudad del dragón. Todo en esta ciudad está decorado con dragones. El patrón de esta ciudad es San Jorge. San Jorge es el santo que mata al dragón. Pero en esta ciudad, en esta provincia, en este lugar, se hizo más popular el dragón que San Jorge. Y entonces, bueno, cuando vine a vivir acá, ya la especialización sobre dragones fue mayor. Y después ya pasaron un montón de cosas, me publicaron un libro en Londres, ese libro se distribuyó por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y desde Estados Unidos me empezaron a llamar específicamente para que dibujara dragones, así que es un poco así la historia. Sin embargo, como dije al principio, a mí me apasiona todo esto, y la figura del dragón me apasiona cada vez más por todo lo misterioso que hay detrás, por todo lo ancestral también, porque tenemos en cuenta que la figura del dragón está presente en todas las culturas antiguas del mundo. O sea que es realmente un enigma, ¿no? Y a mí, si hay algo que me apasiona, son los enigmas y los misterios. Así que avancemos con otra pregunta y vemos que... Bien, acá en Ciruelo tenemos otra profesora que fue precisamente la que se preguntaba sobre la técnica, ¿sí? Sí. Que está viniendo para hacer una pregunta para todos. Excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy profe de artes. Bueno, la pregunta, el otro día, me maravilló mucho verte trabajar y pregunté, básicamente vimos un video de cómo trabajas con las piedras, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante, eso quedó muy claro en uno de los videos. Pero la pregunta es de dónde recoges esas piedras, básicamente, qué características tiene que tener, digamos, como para poder trabajar en ellas. Eso por un lado, y por otro lado, un comentario nada más, la sensación de que haces un encuentro entre América y Europa con la mitología que trabajas, ¿no? ¿Te vas a seguir explayando con otras mitologías o seguís profundizando? Claro, pues hay algo muy universal, digamos, lo que yo siento cuando veo tu obra. Pues, al principio, primero que cuando la vi por primera vez, pensaba, digo, uy, es todo europeo, ¿no? Toda la cuestión de las hadas, o sea, es muy celta, digamos, toda, muy sajona. Pero de golpe vi el encuentro con América y eso me pareció que enriqueces, hay algo muy rico ahí. Pero bueno, la segunda pregunta sería si vas a bucear por otras mitologías y seguir encontrando, digamos, trabajar desde esa universalidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta.
Hermoso. Y no, interesantísimo. Espero no aburrirlos con la respuesta, porque me podría explayar eternamente en estas respuestas, porque son justamente las cosas que me gusta responder. Con respecto a las piedras, son piedras normales, piedras que ustedes mismos pueden encontrar ahí mismo en Merlo, en cualquier lado, en estas montañas tan bonitas que vemos. Yo vivo en una montaña y desde acá mismo veo el mar, veo toda la montaña. Acá mismo yo salgo 10 pasos y ya encuentro piedras. Y en uno de los vídeos donde se ve que yo estoy buscando la montaña, es justamente acá, a 20 metros de donde estamos. No tienen que tener, y también pueden ser piedras de orilla del mar, que tienen otras características, está mucho más pulida. No tienen que tener ninguna características especiales, solamente que no se desgrane, que no sea una piedra caliza, una piedra blanda, porque quiero que dure años. Y ninguna otra especificación, que sea una piedra que me guste, que yo de repente conecto porque veo alguna imagen y ya está, la agarro, la pinto y terminado. Eso por un lado. Con respecto al tema de la mitología, que es una de las cosas que me apasiona justamente, claro, cuando yo vengo a vivir a Europa y empiezo a trabajar para editoriales de España primero, de Alemania, de Suecia y después de Inglaterra y después ya de Estados Unidos, concretamente en los 90 ya me enfoqué directamente en Estados Unidos, toda la mitología que yo pintaba finalmente era de origen celta, porque es lo que comercialmente mejor funciona en todos estos lugares, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y a mí me apasiona todo el mundo celta. De hecho me apasionan todas las culturas ancestrales, sean de donde sean, porque de hecho yo veo que tienen muchísimas cosas en común. Lo que ocurrió fue que obviamente toda la cuestión latinoamericana, o sea, precolombina, me apasiona mucho. Y entonces yo esperé y busqué un momento adecuado en el cual yo pudiera crear un universo basado en estas culturas, ¿no? Entonces fue en mi libro Hadas y Dragones, para el cual tuve que escribir el texto, que me llevó mucho tiempo, y ahí fue cuando logré unir, digamos, una cosmovisión de las culturas precolombinas, a las cuales no le quise, en mi historia no les quise poner un nombre concreto. Yo termino hablando como si fuesen culturas fantásticas de los Andes, ¿no? Pueden ser una mezcla entre mayas, incas, mapuches. De ese modo yo me podía explayar en explicar las cosas que a mí me apasionaban y las cosas que son universales, porque el dragón está presente también en las culturas precolombinas. Desde los mayas o aztecas que tenemos Kukulcán, Quetzalcóatl, los incas también tienen dragones o serpientes aladas, y los mapuches, ahí fue cuando me encontré con una sorpresa muy grande, en su mitología original tienen dos serpientes gigantescas, Caicaifitlú y Trentren. Entonces a partir de ahí yo creé todo mi universo basado en esto. Porque de este modo yo podía traer a Europa y a Estados Unidos, que es el lugar donde más me muevo, una visión nueva, un contacto nuevo que ellos no conocían, porque prácticamente se conoce muy poco de lo que son las culturas precolombinas en todo lo que es la literatura fantástica o las películas de fantasy, como normalmente se las denomina. Entonces mi trabajo, estando aquí en Europa, es mostrarles un poco estas culturas en contacto con las cosas que ellos tal vez piensan que solamente pertenecen a los celtas, pero las hadas, los duendes, los dragones, las serpientes aladas, los ángeles, son figuras universales, son símbolos o figuras que están presentes en todas las culturas ancestrales del planeta, sean de donde sean. Esto también a mí me lleva a pensar que hay algo más
que no solamente fantasía detrás de todo esto. Y esto es lo que más me gusta de mi arte, ¿no? Y en el futuro quiero seguir haciendo esto. Supongo que me voy a seguir explayando desde el punto de vista precolombino, pero cada vez voy a encontrar zonas o temáticas universales y más misteriosas. Hay unas culturas que son incluso pre-incas, en la cultura de Tiwanaku, que se gestó a partir del lago Titicaca, que dejó ruinas increíbles alrededor del lago Titicaca, que me apasionan porque son muchísimo más antiguas de lo que los arqueólogos creen, y que ni siquiera son incas. Incluso había hombres blancos, bueno, el mismo Viracocha de la cultura inca, al que ellos se refieren como el creador de su pueblo, era blanco, era alto y tenía barba, totalmente diferente de lo que eran los incas. O sea, hay mucho misterio en todo eso, y eso me apasiona, y eso supongo que es lo que voy a seguir dibujando de aquí en el futuro. Bueno, maravilloso, porque la verdad que estas historias noto que llegan de una manera a los niños mágica, enigmática, y lo pueden apreciar. Y un poco ahora, ¿no? Para hablarles a ellos, esta pregunta yo ya te la hice, pero me parece que sirve como fuente, ¿sí? ¿Desde dónde vienen tus imágenes? Desde lo lírico, desde lo diurno. En todos estos encuentros yo trataba de contarles a ellos que el arte está muy cerquita de ellos, que el arte lo tienen solamente que encontrar, tomar y mirar en su interior. Y me gustaría que les dieran como algunos ejes, algunas líneas, para que puedan salir de acá inspirados y quizás dibujar un dragón, un hada, un elfo, un mensaje dirigido a ellos y contactarnos con su propia fantasía. Muy bien, bueno, lo primero que les haría notar, porque obviamente el arte lo que nos hace hacer es una mirada interior. Hay que tener en cuenta que el arte es una manera de expresión que tiene mucho que ver con nuestro interior, o sea que empecemos por ahí. Y les haría una pregunta, les diría, por ejemplo, ¿son conscientes de lo que están pensando? ¿Y qué le responden? ¿Son conscientes de lo que están pensando en este momento? No los voy a dejar responder, la respuesta la voy a dar yo. Bien, dale. El pensamiento es algo que se mueve continuamente, ¿no? En un momento estamos pensando esto, pero en 2 segundos cambiamos y hay miles de pensamientos que se nos cruzan continuamente por la cabeza. Eso no es aleatorio, no es algo que ocurra, digamos, sin ningún sentido y que no podamos controlar. Al contrario, la mente y el pensamiento son herramientas. Es como, también es como que nosotros somos una radio. Y si uno mueve el dial de una radio, rápidamente escucha un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está pasando por un montón de emisoras de radio, y si uno no se detiene en una y pasa, no entiende nada, pero si se detiene en una, escucha una cantidad de información. Lo mismo pasa con la mente. Si nosotros detenemos ese caos en el que se mueve nuestra mente muy velozmente, y lo sintonizamos en una cosa concreta, ahí podemos trabajar, podemos escuchar, podemos sintonizar muy concretamente una idea, un pensamiento, unos conceptos. Bueno, la creatividad se trata de sintonizar con nuestros pensamientos algo y desarrollarlo. No dejar que nuestra mente se mueva libremente sin ton ni son y que pase el tiempo y que no se nos ocurra nada, sino que lo controlemos y de repente sintonicemos algo. Ese es un trabajo que solamente podemos hacer nosotros hacia adentro. Por más que yo por ahí se los estoy explicando a ustedes y por ahí se están aburriendo o veo que tienen calor, no me prestan atención, alguno tal vez 100 para decir sí, entiendo lo que está diciendo.
porque el trabajo este que les estoy diciendo solamente es de uno mismo, hacia adentro. Y el trabajo del artista en general es descubrir todo ese universo que hay hacia adentro, no tanto hacia afuera. O sea, ustedes pueden ver mis dibujos y pensar, qué lindo que yo, y de repente hay un dibujo que les gusta más. ¿Por qué les gusta más ese? ¿O a dónde los lleva ese? Bueno, la respuesta es que porque ustedes sintonizaron con esa pintura. ¿Qué significa sintonizar? Que hay algo adentro de ustedes que se está reflejando en esa pintura. Por eso les llama más la atención. Pero quiere decir que ya hay algo adentro de ustedes que hace que sintonicen. Si no, la pintura es algo externo. Pueden no mezclarse con nada de lo que ven. Pueden entrar a un museo y pasar en 5 minutos mirando las paredes y no ver nada. Y decir, lindo el museo. Pero en realidad no vieron nada. O pueden ir atentamente y de repente hay una obra de arte que sintoniza. Sintonizar significa que hay algo adentro de ustedes que responde y juega con esa idea que está afuera. La palabra clave en todo esto es la palabra imaginación. Uno piensa que la imaginación es algo que nos lleva por lugares que no existen. Y yo les diría, todo lo que se nos ocurre en el pensamiento son cosas que existen. Incluso les diría algo más tremendo todavía. Lo único que existe es lo que pasa por la cabeza de uno. Lo único que existe es lo que pasa por la cabeza de uno. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que ustedes vean afuera, escuchen, huelan, o sea, en realidad dentro de ustedes. En el momento que ustedes lo perciben, es porque ya está dentro. Entonces, vamos a hacer una síntesis de lo que acabo de hacer. El arte, si quieren, vamos a decir que es una interacción entre lo interior y lo exterior. Pero principalmente lo van a encontrar en el interior. Entonces hay que mirar hacia adentro y hay que escuchar los pensamientos que van corriendo como locos y pararlos. Y decir, ¿por qué se me ocurrió esto? ¿Qué es lo que se me ocurrió? ¿Qué es lo que vi? A ver, ¿por qué estoy pensando que una imagen que me pasó por la cabeza, la detengo, la observo, y bueno, y si puedo, trabajo sobre ella? Por ejemplo, en el caso de querer hacer un dibujo o escribir un texto, cualquier cosa, sobre un pensamiento en concreto. Tengan muy presentes los pensamientos, tengan en cuenta que no son casuales, no son en vano, no pasan por ningún motivo, siempre ocurren por algún motivo. Y la mente nuestra está haciendo recorridos continuamente por universos infinitos. Entonces, en un momento nosotros, si detenemos nuestra mente, decimos, ¿qué es lo que estoy pensando ahora? ¿Y por qué lo estoy pensando? Ahí tenemos, digamos, la herramienta número 1 para poder crear. Y los dejo con esta idea que es muy compleja, no quiero aturdirlos, no quiero aburrirlos, pero básicamente ahí es donde está el plan de trabajo al que ustedes tienen que seguir, analizar sus pensamientos. Riquísimo, Ciruelo. Estamos viendo que atrás hay un óleo, un dibujo, una pintura. ¿La podríamos ver? Porque algunos niños, por una cuestión de espacio, vieron tus videos, otros no. Miren, ¿les gusta? ¿Sí? ¿Lo ven? Es un dragón. Sí, es. ¿Tiene nombre este dragón, Ciruelo? No le puse nombre todavía porque es muy reciente. Lo hice hace una semana porque, bueno, hice una serie de pinturas muy rápidas. Fue en el momento que me fui a Italia y hice una serie de pinturas muy rápidas y este fue el último que hice y quedó ahí. Bueno, lo llevé a Italia, lo llevé y lo traje. Es una tela suelta. Yo trabajo en telas que no las enmarco ni las estiro ni nada, las trabajo sueltas
las agarro con pincitas a una madera y las trabajo así. Después cuando la termino y se seca es muy fácil de transportar y sigue siendo tela que es muy resistente, ¿no? Les voy a mostrar una piedra que me pediste que traje, tengo acá. Sí. Ya que estamos tratando de mostrar cosas. Les comento a los chicos que hoy hablamos de petropictos con la docente. Ciruelo encuentra formas en las piedras y las resalta con su pintura. Miren, No he visto nada. ¿lo ven? No has visto nada. No. ¿Les En gusta? abril va a haber una exposición en la... ¿Qué ven? Un dragón, un caballero. Un dragón y un caballero, dicen por acá. Claro. A ver, ¿qué más? ¡Un mago! Un dragón, un mago. Aprovecha Una pequeños fruta de detalles de la piedra y lo resalta Un poco de con todo. aerografía. Bueno, acá apagamos un poquito la luz para poder apreciar la imagen. Estos son los famosos petropictos. Sí, de todos modos esta es una piedra que está dentro del libro Hadas y Dragones. Claro. Y es una piedra donde aparece una machi con un dragón. Bien, Ciruelo, para ir terminando, ¿sí? Hay docentes acá, esa pregunta a mí me interesa escucharla, en el MI se nos cortó la luz justo en ese momento. 2 palabritas a modo de cierre a ellos como inspiradores en la infancia y en la juventud. Bueno, precisamente el campo que más me gusta a mí trabajar y del cual me gusta más hablar y del cual más investigo yo personalmente es el campo de la creatividad. La creatividad, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no es algo que se desarrolle. Y me quiero quitar en esto. Muchas veces, en realidad, me doy cuenta de que los chicos, cuanto más chicos son, más creativos son. Y a medida que uno va creciendo, esa creatividad se va educando y se va encauzando por lugares donde la sociedad o los educadores quieren. Pero los chicos, en general, a los 3, 4, 5, 6 años, tienen una frescura en el momento de la creatividad que es muy valiosa. Yo diría a los educadores que tengamos presente primero este concepto, ¿no? De que la creatividad es algo podemos transmitir a otros, que lo podemos transmitir a través de un trabajo, que lo podemos transmitir a través de palabras, de movimientos. Hay millones de maneras de transmitir eso. Justamente todas las vetas del arte existen para transmitir lo que uno tiene dentro. Tengamos en cuenta justamente que la manera de enseñar arte tiene que contemplar el respeto a la creatividad que el chico ya tiene. Muchas veces, digamos que esa parte, estas cosas son tan internas, tan interiores, la creatividad, la expresividad, que por muy poquitas cosas, muy cosas sutiles o no tan sutiles, puede detenerse y un chico puede traumatizarse y detener la expresión, detener el dibujo, detener el arte. Entonces, digamos que habría que ser muy cautos en cuanto a enjuiciar, a ser muy estrictos en darles pautas muy concretas a la hora de decirles que hagan ejercicios. En lo que se refiere al arte, realmente hay que ser muy flexible y el profesor tiene que tener mucho interés en aprender de la creatividad de los alumnos, y entonces en ese momento se puede generar una sinergia entre todo el grupo, alumnos y profesores, y
avanzar en el campo de la creatividad haciéndola florecer. Y veces que es como una flor, o una mariposa. Si uno quiere ver una mariposa y quiere apreciarla, no tiene que agarrarla y clavarla con alfileres en un telgopor y mirarla bajo un microscopio, porque ya no es una mariposa, es una mariposa muerta. Para analizar una mariposa hay que ser muy sutil, casi tan sutil como la mariposa. Hay que verla, hay que sentirla y ver cómo se pone una flor y darla sin hacer ruido, etc. La creatividad es exactamente igual. Si uno le clava alfileres y la pone sobre un cartón, ya no es creatividad. Y el arte es hijo de la creatividad. Entonces, ya veo que se están yendo, chicos, discúlpenme, no quiero detenerlos mucho, pero dejo con estas palabras que son la creatividad. Hagamos la comparación como que es una mariposa, ¿no? Y tenemos que ser tan sutil la mariposa para poder apreciarla. Bien, para cerrar, ayer Fabián me escribió. Fabián es un amigo de Ciruelo, está entrando en las gestiones para tratar de que la obra de Ciruelo y Ciruelo vengan acá, y Fabián me autorizó a que podamos hablar de esto, que probablemente el año que viene te tengamos con nosotros y con tu obra. Así que, bueno, te esperamos, Ciruelo, ¿sí? Ojalá, me encantaría, y realmente sí voy a poner toda mi atención en que el viaje se dé, y si todo va bien, se concretará. Seguro, seguro. Y si no, en algún momento será. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso enorme. Bueno, muchas gracias.